vamos a empezar entonces hablando del caso de Loan con un capítulo nuevo que, si no me equivoco, es el 5 ya de esta serie que estamos haciendo, donde repasamos todo lo que pasó, lo más importante que sucedió desde que comenzaron los hechos al día de hoy. Si no vieron nada de la serie y les interesa ver partes anteriores, los invito a hacerlo desde la lista de reproducción que se llama Loan Peña Serie, básicamente la serie, porque ahora vamos a retomar directamente desde donde nos quedamos en la última parte. Y fue cuando Laudelina decide acercarse y hacer una confesión inesperada. Pero antes de ir a eso, vamos a estar hablando sobre otras cosas que pasaron en esos días muy interesantes. Resultó ser que por aquellos tiempos les hicieron una serie de entrevistas a los padres de Loan, obviamente. Y para ese momento ellos comentaron como que ya se sentían un poco cansados, que estaban llenos de periodistas y que siempre les preguntaban lo mismo. ¿Qué habían hecho antes y después del almuerzo? ¿Cómo fue que pasó todo? Etcétera, etcétera. Bueno, vimos algunas declaraciones de ellos en partes anteriores. Pero durante estos días el padre de Loan dijo algunas cosas nuevas muy interesantes, bueno, que en ese momento eran nuevas. Él aclaró, en primer lugar, quiso defenderse porque lo acusaban a él de haberse quedado dormido en el almuerzo y haber descuidado a Loan, pero él dijo que no, que él jamás se durmió, que siempre estaba despierto y como que escuchaba a los niños que estaban jugando afuera de la casa de la abuela Catalina, y siempre pensó que Loan estaba ahí bien y nada más. Además comentó que Loan no tenía un vínculo real con nadie de ese almuerzo. Dijo que a su tío Antonio Benítez, el marido de Laudelina, que recordemos para ese momento ya estaba preso, lo conocía, sí, pero nada más. O sea, no es que tenía una relación o, como les digo, un vínculo. Tampoco dice el padre que él era amigo de Benítez. Es más, comenta que ni siquiera le caía muy bien. Y otra cosa que comentó el padre de Loan sobre Benítez que me pareció muy extraño y particular, y la verdad no sé si se siguió hablando de esto después, en algún momento alguien investigó este tema o qué, bueno, voy a ver si se siguió, como les digo, indagando sobre esto o quedó todo ahí, de última para buscarlo por mi propia cuenta, pero en un momento el padre de Loan dice que como que se entiende como que alguien le comentó que Benítez tenía muchas fotos de Loan en su Facebook. O sea, como que algo así dio a entender. Y que a él, al padre de Loan, le pareció muy extraño esto, lógicamente porque, como decía, ellos no tenían relación. O sea, no era un vínculo tío-sobrino cercano, estrecho, como para que Benítez tenga tantas fotos, según se cuenta, de Loan en su Facebook. Y en base a esto el padre de Loan comentó lo siguiente: no sé qué pensar, yo solo quiero a Loan otra vez conmigo, no puedo creer que no esté, menos que se lo hayan llevado, dijo. Pero hoy sería lo mejor que esté con alguien, pero con vida, hace 8 días que lo están buscando. El comisario me dijo que están haciendo todo lo posible, para mí no alcanza porque Loan no está. Como les digo, no se entendió muy bien lo del Facebook, por lo que yo comprendí como que eso, alguien le dijo al padre de Loan que Benítez tenía muchas fotos de su hijo en su Facebook. Y esto la verdad sí es muy llamativo, porque si no sos un tío presente, cercano, que tiene adoración por su sobrino y está súper metido en su vida y no sé qué, ¿por qué tendrías tantas fotos de él? Es como muy sospechoso, honestamente. Por eso me gustaría saber en qué quedó ese tema. Si alguna vez investigó, alguien dijo algo en relación a eso. Bueno, vamos a ver si surgen más noticias, como les decía más adelante, de esta cuestión en particular. En ese tiempo también salió la siguiente nota que decía: el niño Loan Peña desaparecido en Argentina habría sido visto en Ciudad del Este, en Paraguay. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque ya se estaban haciendo las teorías que decían que al niño efectivamente lo podrían haber trasladado a ese país. La nota dice lo siguiente: el Departamento de Antisecuestros de Personas de la Policía Alto Paraná informó que un niño desaparecido en la Argentina habría sido visto en Ciudad del Este. Se trata de Loan Peña, de nacionalidad argentina, bueno sí, de 5 años de edad, quien se encuentra con paradero desconocido, y la Policía Nacional recibió la alerta amarilla sobre el caso. De acuerdo a los datos proveídos por la policía argentina, el niño habría sido visto en una unidad de salud familiar del barrio Remancito de Ciudad del Este, pero la información fue verificada por los agentes y el resultado fue negativo, según el reporte. Igualmente, indicaron que se conversó con una persona que supuestamente vio a un niño
con características similares al Loan, en inmediaciones de la rotonda del Área 1 de Ciudad del Este. La persona que nos avisó del caso vio al niño el domingo en la rotonda Área 1. Ayer a la tarde se enteró de la desaparición del Loan por los canales de Argentina y entonces se comunicó con nosotros. Luego de ver las fotos nos aseguró que se trataba del niño desaparecido, dice. Bueno, según dice la nota, el primer aviso dio como resultado negativo, como que no era Loan, pero de todos modos había una persona que dijo haber visto un niño parecido. Ahora el tema es en qué quedó esto. Porque supongamos que todo haya quedado ahí, en ese momento nunca más se habló con esta persona, con este testigo, pero, comentó que vio a un niño muy parecido a Loan en Ciudad del Este. Y pienso, ¿y si sí era Loan? Porque uno nunca sabe. Obviamente, supongo que son mayores las probabilidades de que se haya tratado de otro niño, porque en estos casos de niños y personas desaparecidas pasa muchísimo que ven a alguien parecido y llaman y al final no es. Bueno, la gran mayoría de las veces pasa eso, pero no podemos dejar de pensar que queda una cierta probabilidad de que sí haya sido Loan ese niño al cual vieron en Paraguay. Y antes de ir a la declaración de Laudelina, otra persona muy importante declaró en esos días. Y les hablo de la propia Mónica Millapi, quien estaba detenida para ese momento, sí, pero es una de las que fue al Naranjal con los niños, que técnicamente debería haber estado en esos segundos en los cuales Loan desapareció para siempre. Y creo que tiene que haber sido una declaración sumamente interesante porque, estamos hablando literalmente de una persona que estuvo ahí, o sea, escuchó algo, vio algo, teniendo en cuenta de que ella se va a hacer la inocente, ¿no? ¿Qué va a decir qué fue lo que sucedió en ese instante cuando se perdió el rastro de Loan por completo? Así que estoy muy interesada en leer esta nota. Y como podemos ver, dice, declaró la primera detenida por la desaparición de Loan en Corrientes. Dijo que se lo llevaron cuando se distrajeron por un llamado. Qué conveniente, la verdad. Dice, Mónica Millapi, una de las detenidas por la desaparición de Loan, declaró durante casi 2 horas ante los fiscales y contó su versión sobre el paseo por el Naranjo, desde donde Loan desapareció. Según reconstruyó ante la prensa su abogado, la mujer contó cómo fueron los momentos previos y posteriores al almuerzo donde participó el niño. Ese almuerzo tuvo lugar en la casa de Catalina, como todos sabemos, la abuela de Loan, con motivo de la celebración de un día santo. Loan con su papá, Laudelina, y Antonio Benítez, tíos del niño, calculó que habría querido decir como que llegó con el padre y estas dos personas porque queda aquí como medio raro, y dice luego llegó el matrimonio de Daniel Fierrito Ramírez junto a su mujer Millapi. Esto es lo que dijo el abogado en un primer lugar, por eso está como en tercera persona. Llegó con una hija y otros sobrinos. Todos compartieron la comida. Los chicos estaban en una mesa aparte, excepto Loan, quien se quedó todo el tiempo al lado de su papá en la misma mesa que los adultos. Y esto lo podemos corroborar por las fotos que salieron del almuerzo. Ven, están estas fotos, por ejemplo, donde podemos ver que ahí está Loan efectivamente al lado de su padre, dentro de la mesa de los adultos. Tras la comida, los chicos dijeron que iban a ir a buscar mandarinas, no naranjas, al monte. Junto con ellos van Antonio Benítez, el tío de Loan, recordemos, su mujer, Laudelina, Fierrito Ramírez y Millapi. Y una joven más, dice aquí, sobrina de Laudelina. O sea que en total al Naranjal, según esta declaración, 5 personas. Vamos a ver si esto se sigue sosteniendo después. Dice, de acuerdo a la versión que declaró Millapi ante los fiscales, durante ese paseo su marido recibió una llamada de su familia sobre el estado de salud de uno de sus hermanos, que estaba internado en un hospital en estado delicado. Por ese motivo, cuenta, ella se apartó unos pasos y quedó pendiente del marido para saber actualizaciones sobre cómo se encontraba su cuñado. Esto igual hay que ver si sería yendo al Naranjal o ya en el propio Naranjal. En esa distracción, dijo, perdió de vista a Loan. Según su testimonio, al momento de reunir nuevamente a los 6 chicos, el nene ya no estaba. Fue convincente. Esto va a cambiar el ángulo de la investigación. Va a haber un giro. Para mí, si se lo llevaron, yo coincido con la madre. Agregó quien sería el abogado de Millapi, pero está diciendo como que otras personas en ese momento se llevaron a Loan, claramente no su clienta. Por lo que yo recuerdo de otras cosas que vi,
esto de la llamada sucedió cuando ellos ya estaban en el Naranjal. Había visto que creo que Ramírez medio que se sentó ahí en un árbol y fue en ese instante cuando recibió la llamada, pero no me acuerdo bien. Bueno, vamos a ir viéndolo igual a medida que avancemos con esto. Eso fue lo que declaró Miyapi aparentemente en ese entonces, contado en esta nota por su abogado. Y ahora sí, vamos con el momento bisagra, creo, en este caso, cuando Laudelina decide hablar y comentar algo que nadie se esperaba. Vamos a estar viendo en esta ocasión, por suerte y gracias a Alejandro Pueblas, que creo que fue el primero o el único, no sé, en difundir la declaración completa de Laudelina, que, o sea, literalmente vamos a ver una grabación de ese momento de la declaración. Pero antes, bueno, les voy a mostrar la nota que salió en ese momento, que decía lo siguiente: la declaración de la tía de Loan en detalle. ¿Cómo fue el accidente en el que habría muerto el niño y la amenaza para que no cuente nada? Porque sí, efectivamente, Laudelina salió de la nada a hablar y decir que Loan había muerto en un accidente, lo habían atropellado ese día en el Naranjal. Y que además la amenazaron para no contar nada. Pero bueno, yo no les voy a comentar mucho de la declaración. Como les digo, vamos a escucharla a la propia Laudelina hablar. Esa declaración, como les decía, la filtró Alejandro Pueblas. Creo que él fue como el primero y el único. No estoy segura de si alguien más la tenía antes o la compartió antes. Así que vamos a hacer una reacción de su video. Va a ser como una especie de reacción de la reacción. Pero bueno, creo que es más enriquecedor que hoy en día que tenemos ese material veamos directamente eso en lugar de las notas o comentarios que salieron en su momento, porque siento que esto va a tener mucha más información importante, por ende vamos directamente para ahí. Bueno, ahora sí, entonces vamos a ver lo que fue la declaración de Laudelina de ese día, en el cual ella se acercó a decir que había visto a Loan siendo atropellado y haber perdido la vida ese mismo día cerca del Naranjal. Pero bueno, no les voy a contar mucho yo, como les decía, vamos a ver directamente la declaración. Gracias nuevamente a Alejandro Pueblas, que creo que fue el único o el primero, al menos, en hacer público este material. Y bueno, siento que es mejor ver esto antes que otras notas o noticias que salieron en su momento, porque para qué ver eso si ahora tenemos este material, ¿no? Así que vamos a hacer una especie, como les decía, de reacción a la reacción. Ya lo habíamos comentado un poco a este material en su momento cuando salió, no obstante ahora vamos a estar, como les decía, reaccionando al material completo, porque siento que fue un momento clave en el desarrollo de todo este caso. Sábado 29 de junio de 2024, en esta UFLAC, quien habla, María Tripiti Rueda Cángaro. Bueno, como ven, ahí acaban de decir la fecha. Horas, 1 minuto del día sábado. Sería 29 de junio de 2024. De 2024, en esta UFLAC, quien habla, María. Es decir, que Loan llevaba medio mes desaparecido. María Tripiti Rueda Cángaro, secretaria de Fiscalía General, actualmente afectada por orden del fiscal general a la coordinación de la UFRAC, Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de la ciudad de Corrientes. Fui convocada por el fiscal en turno, el doctor Gustavo Alejandro Rubinó, y porque se iba a presentar una persona a hacer una denuncia que no reside aquí, por eso se optó por esta modalidad de videograbación en Invenet para que refleje con claridad los dichos de la señora que está aquí presente, Laudelina Peña, DNI 20. Lo tengo ahí en 1.5 de velocidad, pero como siempre hacemos cuando sucede algo importante y hay que prestarle como más atención, lo vamos a dejar en 1, o sea, en velocidad normal. 16.500.894, ya nos dijo que reside en la localidad 9 de julio, entonces para reflejar fielmente sus dichos y para celeridad es que el señor fiscal decidió realizar esta denuncia videograbada. También están presentes porque convoqué a la secretaria Karina Cáceres Viñotti de esta UFRAC y a la doctora Victoria Eugenia Maciel, quien se encuentra de guardia. Ella es secretaria relatora de la Fiscalía General del Poder Judicial. Bueno, señora Laudelina, si puede describir qué pasó, porque qué vino a contar acá a esta ciudad. Nosotros necesitamos que usted contextualice bien el hecho. Usted está haciendo o vino acá a este lugar para hacer una denuncia, dijo,
Y está refiriendo a hechos que tienen que ver con la desaparición de Loan, Sí. que es su sobrino. Claro, como que aparentemente ella fue inicialmente para denunciar las amenazas que estaban recibiendo en base a lo que supuestamente había visto de lo que le había pasado a Loan. Y como de paso comentar, no dato no menor, cuál podría ser el destino del niño, según lo que ella misma vio. Entonces, cuando usted comience su relato, me gustaría que nos explique bien exactamente cuándo sucedió esto, en el contexto de lo que todo el mundo sabe, es de público conocimiento, en relación a lo que le sucedió a este chico que es su sobrino. Era el día jueves a las 2:30. Cuando dice el día jueves, ¿Qué jueves? 13. El jueves 13 ¿De qué mes? de junio. el día 13 de junio de este año, Sí. bueno, el horario El en horario que era pasó como esto. a las 2:30 en adelante. ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento? El contexto, ¿qué pasaba alrededor? Ahí habían ido a tomar naranja ellos y el nene se volvió solo. Y como que no fue para la casa de la abuela, fue para el camino hacia la casa porque el nene quería ir a su casa. Perdón, todo eso que usted está contando es lo que se investiga en un expediente que hoy está en el Foro Federal. Claro, porque aparentemente había un camino, pero en un momento se bifurca ese camino, se divide en dos partes. Una llevaba como a la casa de la abuela Catalina y otro no, llevaba como a otro lado. Técnicamente Loan tendría que haber ido por ese otro camino, por lo que voy entendiendo, de lo que se sabía hasta ese momento. Denunciando es otra circunstancia, que es la que señaló. La camioneta que... Entonces le pido que ese hecho, que describa exactamente dónde estaba usted. Yo estaba en la curva del camino, o sea que tiene... El camino va así, que va a la casa de mi mamá, y de acá tiene otro que abre para allá, para el monte. Claro, ven ahí lo dice, ella tiene un camino así y otro camino, o sea, uno va para la casa de la madre, que sería la abuela Catalina, y el otro como para otro lado. ¿Le podemos dar una hoja, doctora, así ella dibuja Sí, que grafica en todo caso. y grafique? Nosotros estamos hablando ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Vieron que ya tenían las hojas preparadas? Ya tenían todo preparado para una declaración espontánea. ¿Se dieron cuenta? Claro, eso era algo que comentamos en uno de los videos anteriores que hicimos, que supuestamente como que eso iba a ser una declaración espontánea, una denuncia y una declaración espontánea, pero desde un principio se ve eso, que tienen los papeles muy preparados como si supieran lo que ella iba a decir y que iba a necesitar para graficar las cosas, las hojas y los papeles y todo. La quería mostrar entera, las únicas partes que trascendieron y todo entero por esto. Escuchen. Bueno, los que están mirando ahora y los que miran, vuelvan a activar la notificación. Desactiven y activen la notificación porque como estuve esta semana sin a funcionar como funcionaba antes y les avisé para poder tenerlo. Ahora, ya tenían todo preparado. Lo espontáneo era todo preparado. Y ahora miren al fiscal, que es el hombre peladito. Miren al fiscal cómo gesticula. Analícenlo ustedes. Ahora, hay algo que me llama la atención. Cuando ella empieza a dibujar, miren a la mujer de anteojitos, que es la que se ve en pantalla, cómo le hace seña a la otra, que ya tenía la lapicera, ya tenía todo preparado para que le dé la hoja y el papel. En esta declaración espontánea de Laudrina, miren. A las 2:30. cuando dice el día jueves. ¿Qué 13. jueves? El jueves 13. ¿De qué mes? La otra anota en hojas en blanco por anotar, y en vez de anotar arriba de la hoja, empieza a anotar en el medio, miren. De junio. Eso estaba anotando justo, le iba a decir, digo, ¿por qué anotan una hoja en blanco total en cualquier lado? El día 13 de junio de este año, Sí. bueno, el horario El en horario que era como pasó a esto. las 2:30 en adelante. ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento? El contexto, ¿qué pasaba alrededor? Ahí habían ido a tomar naranja ellos y el nene se volvió solo. Y como que no fue para la casa de la abuela, fue para el camino hacia la casa porque el nene quería ir a su casa. Perdón, Miren, miren la de anteojitos. Miren la de anteojitos. todo eso que usted está contando es lo que se investiga en un expediente que hoy está en el Foro Federal. Usted lo que está denunciando es otra circunstancia, que es la que señaló. La camioneta que... Entonces le pido que ese hecho, que describa exactamente dónde estaba usted. Yo estaba en la curva del camino, o sea que tiene... El camino va Observen, observen. así, que va a la casa de mi mamá, y de acá tiene otro que abre para allá, para el monte. ¿Le podemos dar una hoja, doctora, así ella dibuja Todo muy espontáneo. Sí, que grafica en todo caso. y grafique? En todo caso. Nosotros estamos hablando Y que encima creo que es la misma hoja con la que estaba escribiendo le da. de la desaparición de Loan. De Loan Peña, que es de público conocimiento, de eso estamos hablando. Eso fue en un lugar que, ¿cómo se denomina?
En Paraje Algarrobal. Bien, ¿y exactamente dónde estaban las personas, dónde estaba Loa cuando se perdió? El Loan estaba en el Naranjal. Como que Ese- se fue a tomar naranja y volvió y no llegó, no vino para la casa, salió para el Ese otro camino. naranjal está en una propiedad, en una casa, No una propiedad, un campo, ¿De quién es el campo? ¿Cuál es la propiedad? chamorro. ¿Acá Bien. le dibujo la casa o el naranjal? Trate de ser lo más gráfica posible en cuanto a ¿Al camino? la información, lo que es público es que él estaba en la casa de la abuela. Sí. La casa de la abuela, La casa de la abuela, el camino. La casa de la abuela, perdón, está en el campo de Chamorro. no, en el campo de ella, donde vive mi mamá. El campo entonces es de ella. Sí. ¿Cómo se llama? su Catalina, mamá? Catalina Peña. La casa y después tiene como un... ¿A donde que estaban los coches acá adelante? Después acá tiene la tranquera que sale. Acá cruza el camino. Y acá hace la curva porque va para acá. Acá, ¿El naranjal dónde está? en este camino. Y O puede escribir naranjal acá, tranquera donde marcó recién, porque eso no se ve en el acá la video. tranquera y acá, más acá está el naranjal. Bien, esto que usted dice que ocurrió, que usted vio, ¿dónde exactamente fue? Acá este camino tiene una curva así y después otra curva así, que sube para arriba, que va para la escuelita. Bien, ¿a qué distancia aproximadamente está de la casa de la abuela de Loan? Ese lugar, específicamente donde ocurrió lo que usted vio, Está más o menos. unos 150, 200 metros, pero como es monte, pasto alto esto, acá tiene monte, esto tiene todo pasto alto al lado del camino, todo esto es monte, de los dos lados, este de la casa de la abuela al frente también es monte, Sí. yo estaba por acá. Desde por la casa curva. se ve esto, No se ve porque le tapa el monte, este monte. desde el naranjal se ve este lugar. No se ve, no se ve. Hay que estar cerca. Hay que estar cerca, o sea que yo estaba en el trayecto de la curva buscándolo. Bien. Y nos repite por favor exactamente lo que usted vio ese día, a esa hora. Bueno, ahora va a contar ella qué fue lo que vio, pero como él dice, desde el naranjal, ese punto donde pasó todo esto, que ella va a contar ahora, no se veía eso. Por ende, las personas, si lo que dice es cierto, tendríamos que pensar que los adultos y niños que estaban en el naranjal no podrían haberse percatado de lo que sucedió en esa área. Lo que yo vi fue que la camioneta como que impactó algo y frenó, prendió las luces de atrás. ¿En qué parte del dibujo sería? O sea, Una que sería en curva, esta señora, por favor, donde estaba la camioneta. en la curva. O sea, Entonces- que caminaba así, hacia así, y así de vuelta. Usted estaba viendo la camioneta. Se veía la parte de arriba porque como le digo, es alto el pasto, Y el actor de desde, un nene tapa. Recordemos. Quito, no mires más el canal, porque nunca lo viste completo así todo de corrido, lo viste recortado. Así que si te jode no lo mires. Ahora, y yo le había prometido a la gente que quiero, a vos no, Quito, a la gente que quiero de verdad, que lo iba a pasar completo, todo el tramo, todo el choclo completo, como estaba, para que veamos estos detalles. Recuerden que incluso ella, por medio de Codazzi, llevada acá a declarar por Pellegrini, recuerden que llevada acá por Pellegrini y por orden de Codazzi, ella venía acá a denunciar la Cayaba por amenazas. No venía a contar lo de Loan. Ella viene acá a denunciar a Cayaba por amenazas. A todo esto, el gobernador de Corrientes, en ese momento, Gustavo Valdés, tuiteando que ya estaba el caso resuelto, que había sido un accidente. desde atrás Claro, de hecho yo me acuerdo patente de haber visto en las noticias titulares así. Fue un accidente, lo de Loan, no sé qué, al niño le pasó esto y no sé qué, como afirmando como si fuera ya una verdad absoluta. Y a la final, bueno, ya vamos a ver qué fue lo que pasó con esto, ¿no? se señaló que se veía la camioneta. Sí, se señaló que se veía la camioneta y se frenó. Perdón. ¿Escuchó algo? Se escuchó un golpe y ahí bajó Pérez y Cayaba. ¿Usted se estaba acercando hacia esa camioneta? Sí. ¿Hasta qué distancia Yo aproximadamente? me se quedé acercó? y sí, Recordemos, Pérez y Cayaba son estas personas que vimos en las partes anteriores que los detuvieron después que a los que fueron al Naranjal, porque ellos en realidad se quedaron en la casa de la abuela Catalina. Más tarde salieron, según la declaración de la propia Cayaba, para volver a su casa con el objetivo de ir a ver un partido de River, y en ese trayecto habría sido que se toparon con Loan y aparentemente lo atropellaron, según la declaración de Laudelina. Y Pérez y Cayaba, acordémonos también, sería un matrimonio amigo de la abuela Catalina.
100 metros, 150 metros más allá. ¿Y ahí qué vio? Y ahí vi que el hombre le alzó al nene en la caja de la camioneta de atrás y ella fue para donde estaba yo, ¿A qué nene? a Loan. Y ella fue para donde estaba yo y me dijo ¿Usted que... está segura que era Loan, Sí, era Loan. ese nene? Ese nene era Loan. ¿Cómo estaba el nene? ¿En qué condiciones? Estaba volvió? como desmayado. Usted dice que estaba a 100 metros, 150 más o menos por la curva que hay así. pero usted dice que Ahí la Adelina ya tenía 50.000 pesos en el bolsillo. Para mentir. el pastor es alto, que no se vea. No, no se ve. ¿Y cómo hizo para ver que era Loan a 100 metros? Porque yo me fui, ella se vino para hacia mí y me dijo ¿Se que... acercó más entonces? ¿Estuvo más cerca? Sí, Bien. me dijo que ella le llevaba al hospital ¿Y a Loan lo reconoció porque le vio la cara? Le porque vio la la ropa de él era todo negro. Tenía la remera negra y el pantaloncito negro. Bien. ¿Usted conversó entonces? ¿O habló con? Con la señora Victoria. ¿Y qué le dijo exactamente la señora Victoria? Me dijo que le llevaba al hospital y que llamaba a la policía. Que no dijera nada y que siguiera buscando. Que no dijera nada y que siguiera buscando. Sí. ¿Y usted qué hizo? Y le hice caso. Seguimos buscando hasta que ella me llamó a la 1:30 que ella habló con el comisario y Espera un poquitito acá. O sea, pasó toda esta situación de que aparentemente Pérez y Callaba atropellan a Loan sin querer. Pérez lo alza al niño, aparentemente ya sin vida o inconsciente. Y ahí Callaba le dice esto a la Odrina, que lo vamos a llevar al hospital, vos no digas nada, así como que sigues buscándolo. Eso fue en un primer momento. Pero después, técnicamente, deberían haber tenido lugar las amenazas. Ella estaba con el esposo, dice. sí, con ¿Cómo se llama el esposo? el marido manejaba, Carlos Pérez. ¿Y exactamente qué vio que hizo Carlos Pérez? ¿Usted? Se bajó de la camioneta y lo cargó al nene. Lo alzó. ¿Usted vio cuando él lo alzó? Sí. ¿Desde dónde lo alzó? Desde del frente de la camioneta, del costado de la banquina. Estaba al costado de la camioneta. Sí. ¿De qué lado de la camioneta? ¿Al lado de la Algo que no había notado en ese momento. La Adelina en todo momento mira para atrás de la chica, de anteojos que está allá. Atrás de la chica de anteojos de la punta. Como que hay alguien detrás de esa chica haciéndole señas, ¿no? ¿Vieron? ¿Del conductor o del lado del Al acompañante? lado del conductor. ¿Lo levanta entonces? Lo levanta y lo pone en la caja de atrás. ¿Esa persona, ese hombre, le dice algo a usted? No. ¿Usted le dice algo a él? No alcancé a hablar yo. Solamente la señora que se volvió a hablar. Bien. ¿Y después de eso qué hizo usted? Claro, como que Pérez lo pone, ay, por más espantoso que suene decirlo, a Loan en la parte de atrás de la camioneta. Y eso podría justificar, hasta ese momento al menos, que se haya encontrado olor al niño en esa camioneta, ¿no? Específicamente, porque acordémonos que todo esto ya había pasado para esta instancia. Ya los perros habían detectado olor de Loan en los vehículos de Pérez y Callaba, como vimos en las partes anteriores. Y seguimos buscando. ¿Usted siguió buscando sabiendo que Loan no estaba en el campo? Sí. ¿Por qué hizo eso? Porque ella me amenazó que no dijera nada. ¿Eso Pero ocurrió que- entonces? Que el comisario sí sabía. ¿Cómo la amenazó? Me dijo que me iban a matar toda la familia, que me iba a fundir todo. A ver, como muy fuerte la amenaza, o sea, decirle que le va a hacer eso a toda la familia es un montón. Que no dijera nada. Que me iba a matar a toda la familia, que me iba a fundir todo. Que no dijera nada. Ahí está la denuncia por amenaza, ¿no? Bien. Y después usted refiere que la llamó por teléfono. Sí, me llamó por teléfono. ¿Cuánto tiempo después? 1 hora y media. ¿Quién Y le llamó? ahí, La señora Victoria. ¿A su Callaba. teléfono? Mi teléfono. ¿Su número de teléfono cuál es? 3774-4498. La federal cuando hicieron el allanamiento. ¿Le secuestraron el Sí. teléfono? ¿Cuándo le secuestraron el teléfono? El jueves. El jueves de Bien. madrugada. ¿Y el teléfono del que, usted, que desde que se realizó la llamada es el teléfono de la señora Victoria? Sí, ¿Ese teléfono es personal de ella? ¿Usa siempre? sí, el teléfono personal de ella porque en ese número yo le había mandado el mensaje para que vayan a usar. Estamos hablando del almuerzo Sí, de ese de día ese que día participó Loan y el padre. Sí, Levan y el padre no sabíamos que iba. No estaba invitado en el almuerzo, pero llegaron. Entonces desde su teléfono celular
¿Se mandó la invitación? Sí. ¿Usted le invitó entonces? No, mi mamá le invitó, pero como el celular de mi mamá es chiquitito que no tiene WhatsApp, yo le mandé un WhatsApp. Bien. Entonces, después de que ella le manda el mensaje, la llama por teléfono, ¿exactamente qué le pide? Me pide que nos encontremos en un lugar más adelante, donde que la escuelita, en ese lugar, ella ya volvía. A las 2 horas, volvió al campo de vuelta. Que se encuentren en la escuelita. Sí. ¿La escuelita? ¿Qué escuela sería? La escuelita está abandonada 8:30 de Paraje Barrual. Bien. Esa escuela Apareció la escuelita. Esta escuelita creo que va a tener relevancia más adelante también. Por ende es importante que nos acordemos de la misma. está a qué distancia aproximadamente de la casa de la abuela de Loan. Está, no sé, unos 600 metros. ¿Podría indicar en el dibujo dónde está? ¿Para qué lado? Mucho más adelante de esto. Mucho más adelante para allá. Sí, ¿Más para este lado o para...? para este lado. Porque Ese este es el camino que para viene salir de para salir al pueblo, sí. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a... Acá de la amenaza nada. Así chiquito la amenaza. ¿Y cómo la amenazó? No, me dijo. Pero usted se sintió amenazada, la Laudelina, usted se sintió mal porque usted vino a denunciar una amenaza. No, la amenaza. Ah, listo, la amenaza sí, pero bueno, ¿el nene lo chocaron o no? Contame lo del accidente. Así ya el gobernador tuitea en 20 minutos. por terminada la audiencia de recepción de la... Aparte fue una amenaza muy fuerte que les comentaba yo recién. O sea, te están diciendo te voy a amar a vos y a toda tu familia. Es como a medio un montón. de denuncia. Yo, digamos, una persona que recibe eso de alguien al cual sospecha que en verdad le puede cumplir esa amenaza, estaría con un miedo terrible, siento yo. O sea, no se lo tendría que tomar tan a la ligera. Así que le damos las gracias y cerramos. Mirá cómo mira a alguien atrás. Él. Es verdad eso. Expresando una conformidad de alguien Es que le está haciendo... verdad. Perfecto. Cerralo. Cerralo. Esto fue una puesta en escena. Y para allá miraba a la Laudelina también varias veces, ¿no? Como lo comentaban también en el video. Esto, con estas personas ahí sentadas, fue una clara puesta en escena. ¿Vamos al acto? Miren cómo asiente con alguien atrás. Acá nos tomaban a todos de boludos. A todos de boludos. Sí. Por eso quería mostrar esto completo por enésima vez. Para ver más detalles todavía. Siendo las 3 de la mañana, 42 minutos del día sábado 29 de junio del 2024, damos por terminado este acto procesal de denuncia de la señora Laudelina. Qué bronca, porque aparte están jugando con el destino de un niño. O sea, no solamente es burlarse así, de esta forma de todo el mundo, sino es jugar con el destino de un niño. Me hace dar una bronca todo esto, como querer cerrar todo así y que quede tapadísimo lo que sea que en verdad pasó. O sea, qué impotencia realmente. Al menos está este material y salen a la luz este tipo de cosas, ¿no? El fiscal aquí mirando hacia otro lado, como si estuviera todo planeado. Bien, antes de cerrar, me gustaría que usted puede firmar, por favor, el... Y esta Laudelina a mí también me da una mala espina, pero me transmite una oscuridad esta mujer. ¿No les pasa eso a ustedes? Porque yo la veo y me transmite como eso, como si fuera una mujer muy oscura, no sé. Y se presta a hacer estas cosas jugando con el destino de su sobrino. Bueno, ya vamos a ver más cosas de Laudelina, ni se crean que todo queda aquí. Se cagan de risa. Se nos cagan de risa. Que firme el arte culinario, dijo esta mujer. Y se cagan de risa. Te estás riendo del destino de un niño. Les aviso a todas esas personas que estaban sentadas ahí, que si se les puede llamar personas, se están riendo de lo que le puede pasar a un niño de 5 años. En ese momento tenía 5 años. Y ahora, señora, le vamos a hacer firmar también un formulario de denuncia, donde vamos a plasmar y escribir, dejar constancia de que
Para cerrar esto y todas estas cosas extrañas en torno a la declaración de Laudelina, miren lo que se publicó en ese momento. De hecho, recién estoy viendo que Alejandro Pueblas participó en esta nota. Bueno, dice lo siguiente. Al nene lo vendieron a una red de trata, pero acá lo que pasa es que está metida la política. Ya vimos un video en una de las partes anteriores donde se hablaba un poco cómo operaban con los niños y las mujeres embarazadas y todo en base a esta supuesta red de trata. Pero cuando yo les mostré ese video lo corté en un momento, ya que estábamos un poco adelantados, puesto que después empiezan a mencionar a Laudelina y cómo se relaciona ella con toda esa movida. Y eso lo vamos a estar viendo un poco también en la parte sí. Yo sé que hay muchísimas personas que están de acuerdo con la teoría esta de que Loan sí sufrió un accidente. Está bastante polarizada la opinión pública, al menos por lo que ustedes me mandan y todo eso. Pero bueno, para mí es muy difícil creer esa versión. Y como aquí mismo pueden ver, suceden muchas cosas turbias y oscuras en torno a esa supuesta idea. Pero bueno, para eso estamos haciendo estos videos, para ir indagando en el tiempo en que fue lo que pasó a lo largo de todo este año y medio, casi 2 años, desde que sucedió lo de Loan, y a ver cómo se movieron las fichas, ¿no? En todo este tiempo. Analizando a su vez información actual que no sea enriquecedora, como en el caso del video del momento en el cual Laudelina declaró todo esto y donde explotó este tema del accidente en sí. Así que bueno, vamos a ver más cosas sobre esta mujer que para mí es súper oscura en la próxima parte de esta serie que estamos haciendo. Por el momento, hasta aquí llegamos el día de hoy con el caso de Loan. Vamos a comenzar entonces con esta serie que estamos haciendo sobre el caso de Loan, donde repasamos todo lo que pasó. Si les interesa ver la serie completa, los invito a ver la lista de reproducción que se llama Loan la serie, básicamente, ya que ahora vamos a retomar directamente donde nos quedamos en la parte anterior. Y fue después de haber visto lo que fue la declaración de Laudelina en su momento, donde comentó por primera vez esto de que ella había visto que Loan había sido atropellado por Pérez y Cayaba. Reaccionamos a lo que fue también el video que salió hace poco sobre esa declaración y después les mostré esta nota que dice: caso Loan, al nene lo vendieron a una red de trata, pero acá lo que pasa es que está metida la política. Este testimonio es por parte de Alejandro Pueblas, un periodista súper conocido, como muchos sabrán, que sigue muchísimo el caso de Loan y de hecho fue el que publicó el video de la declaración de Laudelina. Vimos en videos anteriores un testimonio de una mujer que contaba cómo se manejaba un poco la trata de personas allá en Corrientes, esta fábrica entre comillas de bebés que había. Bueno, contó cosas muy fuertes que vivió y que le pasaron. Ahora vamos a estar repasando un poco lo que dijo, pero como les dije, yo en su momento les corté ese material como a la mitad porque estábamos un poco adelantados. Ahora lo vamos a ver más completo porque todo se pone mucho más fuerte y coincide con mucho material que vamos a estar viendo ahora. Pero antes les voy a estar comentando un poco sobre lo que comentó Ale Pueblas en aquella nota que les acabo de mostrar. En su momento él se fue a Corrientes para hacer la cobertura minuto a minuto del caso de Loan. Y él contó lo que piensa que pasó con el caso de Loan según lo que investigó en ese tiempo. Algo que la justicia y el poder político no quieren que se sepa. Lo que sucedió, decía Alejandro Pueblas por aquel entonces, es que iban a entregar a uno de los 4 chicos que estaban en la mesa de los chicos. Lo iban a vender y llegó Loan. Loan era más caro, era más chico y pagaron más. En esto está metida la política y el comisario, que cuando yo llegué me trató muy mal e intentó intimidarme a mí y a mi equipo. Esto de que Loan fue escogido a último momento claramente es cierto, no es muy difícil de darse cuenta de que es real, porque todas las declaraciones que dieron los padres y demás indican que no estaba planeado con antemano de que Loan vaya allá. Capaz más o menos lo tenían como fichado, como que sabían que era un niño de 5 años, que era hijo de tal, pero no estaba planeado seguramente con antelación que fuera él específicamente al que se iban a llevar. Sino, como dice el propio Alejandro Pueblas, tenían pensado llevarse a un niño, aunque sea uno, como por ahí el que encuentren más fácil de levantar, por más espantoso que suene. Pero me imagino que algo así debe haber sido. No obstante, llegó Loan, que como dicen ahí era más chico o lo vieron más interesante
Es muy feo, como es horrible pensarlo así, pero no sé, lo vieron más caro, literalmente, por más asqueroso que suene, fue lo que dedujo a esta gente seguramente y tomaron la decisión a último momento de llevarse a Loan. Después Alejandro Pueblas agrega un poco de lo que vimos en esa famosa entrevista, en esa nota que les contaba recién, y dice: esta gente se dedicaba a vender bebés. Benítez, el tío de Loan, que recordemos es el marido de la Audelina, tía de sangre de Loan, embarazaba a nenas de 16 años. Y dice que incluso le decían el violín del 9 de julio. Cuando, según se comenta en esta nota, cuando estas nenas quedaban embarazadas, o sea, literalmente eran muy chicas, tenían entre 15 y 16 años, lógicamente se encontraban muy perdidas. Y ahí quienes aparecían: Pérez y Cayaba, según lo que se cuenta en la nota. Y por el lugar que ellos tenían en la política, el posicionamiento en general que tenían, podían llevarlas a esas chicas a una clínica que se dice que ya no existe más, pero las tenían ahí cuando existía y las acompañaban en todo el proceso hasta el parto. Después de que los bebés nacían, les decían a las mamás que habían fallecido o que sus hijos habían nacido muertos. Y lógicamente, bueno, a los bebés los terminaban vendiendo. Ojo, ni me quiero ni imaginar, no me quiero imaginar qué pasaba con esos bebés. Ese era su modus operandi habitual. Pero un día, según se cuenta también en esta nota, decidieron hacer algo más. Buscaron mercancía, entre comillas, que valiera más dinero. Entonces pusieron el foco en niños de entre 4 y 11 años. No querían darlos en adopción y llevarlos a una vida feliz, sino que el objetivo era venderlos para que sean explotados. Ustedes ya saben de qué manera. Según se cuenta también en esta nota, es algo muy fuerte. Las personas involucradas en todo esto durante el almuerzo empiezan a mandar a las personas, a los clientes, fotos de los niños que estaban ahí. Van haciendo todo el operativo, llevan a todos los niños al Naranjal con el objetivo de secuestrar a uno de ellos. En eso les llega la confirmación de que quieren a Loan. En ese instante Benítez se adelanta con Loan y lo lleva corriendo diagonal al Naranjal. Cuando está en una ubicación precisa, era una escuela abandonada que había cerca del lugar. Benítez llama en ese momento a la Audelina y le dice la frase clave, que era: ya se perdió Loan. Esa señal estaban esperando Pérez y Cayaba, quienes en ese instante agarran la camioneta, se van, lo levantan a Loan de la escuela abandonada y se lo llevan básicamente. Ahí no se sabe muy bien si se lo llevan directo, si lo durmieron a Loan, por ejemplo, pero se piensa que fue en esos momentos más o menos cuando Benítez le da el botín de Loan a la Audelina, que ella va a plantar como pista falsa, como ya vimos, después en una zona ahí cerca del Naranjal. De igual manera aparece en esta hipótesis que yo la verdad que como que me da escalofríos, no entiendo cómo puede ser, pero aparece esta conservadora que se dice que Pérez y Cayaba llevaron al almuerzo ese día, una conservadora que aparentemente no tenía nada, pero que ellos todo el tiempo la estuvieron cargando. Bueno, se piensa que como que metieron a Loan ahí, pero es que me parece una cosa espantosa, pero se sospecha demasiado de eso porque esa conservadora, además de no tener nada, por ende era muy extraño que ellos anden cargando una conservadora sin nada, sin razón aparente. Después desapareció, o sea, hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Claramente ellos la escondieron a propósito porque tenía una pista clave, algo buscaron ocultar al esconder esa conservadora. Entonces obviamente algo hicieron con eso, pero no sé qué. Se sospecha eso de que a Loan lo metieron ahí, por ahí, pero el tema es, oh Dios, o sea, no me quiero ni imaginar. No obstante, como les decía, esta aparentemente ya era una banda que venía como armada, operando de esta manera turbia desde hace un tiempo. Dicho esto, vamos a retomar el video de este testimonio sobre la trata de personas que existía en el momento. Les voy a mostrar de una forma muy resumida lo que vimos en el video anterior, donde lo vimos completo el testimonio, y después vamos a ver cuando habla la abogada de la prima de Loan. ¿Y por qué habla ella? Bueno, porque como les digo, en ese almuerzo habían muchos niños y en realidad desde un principio, como no se sabía si Loan iba a ir o no, claramente estaban apuntando a los otros niños. Y uno de esos niños aparentemente era la hija de la prima de Loan. Y claro, imagínense ustedes lo que debe ser después al enterarte todo lo que pasó, que la víctima podría haber sido tu hija. O sea, debe haber sido una cosa espantosa. Por eso es que vamos a ver un poco todo ese testimonio. Ese fue un poco el testimonio que vimos en ese video anterior. Ahora vamos a retomar donde más o menos nos quedamos en ese momento. A los bebés. No, imagínense que haya algo peor. O sea, qué horror.
Ustedes, una chica de 15, 16, queda embarazada, por ahí está así en un área rural, no tiene tanto acceso a la educación, se siente perdida, no puede mantener el hijo. Y sí, son personas muy vulnerables. Y vienen estos soretes andantes, porque no se los puede llamar personas, y se aprovechan de esa gente, porque obvio no van a ir a buscar chicas por ahí con una buena posición económica, que más o menos se las puedan rebuscar, que puedan salir adelante. No, van a ir a personas que puedan manipular, que estén vulnerables y que sean fáciles de convencer y demostrarles como una solución a su problema. Re chiquita, realmente, o sea, se recibió muy, muy rápido. O sea, para ser abogada a los 22 como que te recibiste muy, muy rápido. Y qué feo, ¿no? Porque es necesario muchas veces que pase algo así de fuerte, algo así de feo, para que estas cosas empiecen a ver la luz. Porque no se iban a imaginar, yo lo dije en muchos videos, los que le hicieron a Stallone ni ahí creo se imaginaba la repercusión que iba a tener y que todo su negocio se iba a empezar a caer. Porque están acostumbrados a eso, a trabajar con gente vulnerable, gente que no va a denunciar, gente que por ahí lamentablemente no va a recibir la suficiente atención, y así se salen con la suya todo el tiempo, pero no se esperaban que lo de Lovan no genere este impacto en el país. Por suerte, en algún momento algo tiene que suceder que haga que nos despertemos un poco, que nos demos cuenta de estas cosas que pasan y los demás seguimos viviendo la vida como si nada, cuando están sucediendo estas cosas. Claro, seguramente planificaron todos, o sea, el plan para llevarse a un niño, y después comenzaron a llamar a las demás personas, a otros invitados, a personas que tenían hijos, diciendo, ay, sí, vamos a hacer un almuerzo, que vení con tal, que no sé qué. Y así reclutaron, se armó esa mesa grande con personas que tenían niños para que haya varios ahí y uno de ellos termine convirtiéndose en la víctima. Conveniente, canceló todo, lógicamente, para sumarse, porque él era una parte indispensable de ese plan. Por ciento, creo yo, de posibilidades de que Laurina haya sido cómplice de todo esto, y qué asco, o sea, qué asco, porque literalmente te metiste en un plan para hacerle un daño a tu propio sobrino. O sea, ya de por sí, como pensar en hacerle un daño así a un niño es una cosa espantosa, una cosa que no es propia de alguien que pueda llamarse persona. Pero esta se lo hizo encima a su propio sobrino. O sea, ¿qué nivel de frialdad, asquerosidad y maldad tienes que tener para hacer todo? Claro, o sea, ella, la prima de Lon, bueno, lógicamente no era parte de la familia. Laudelina era su pariente. Y cuando pasa todo esto vas cayendo en cuenta y dices, no, imagínense cómo enterarse de algo así de un familiar que le hizo eso a su sobrino. Y es tu familiar y capaz se lo hacía a tu hija. O sea, es una locura. Y seguramente, bueno, lo que yo deduzco es que ella estuvo, voy a ver si les traigo más información sobre este tema en la siguiente parte, pero como que ella estuvo en el almuerzo, lógicamente no, pero más o menos cerca del Naranjal o algo. Por eso dice en un momento, si hubiese sido un accidente, yo lo hubiese visto. Y ahí es como que le cae la ficha de que todo está siendo una mentira y que la Laudelina está súper metida en todo esto. Fue así, literalmente, fue una invitación a que cada uno fuera con sus hijos. Punto. O sea, eso era lo que necesitaban. Llevaron todas las posibles víctimas en ese lugar y metieron esta excusa del Naranjal para apartarlos a todos de sus padres y llevarlos bastante alejados, ¿no? Claro, allá en el monte no tienes muchos testigos, nada, no es muy difícil que agarres a un niño y te lo lleves y desaparezcas. Ahora, esto que vamos a ver ahora, si no fue suficiente con lo que vimos, porque no sé, siento que es muy fuerte todo lo que estamos observando el día de hoy, pero no sé, a mí cuando lo escuché a este niño que vamos a escuchar ahora, es como que me subió un frío así por todo el cuerpo. No sé, que no les puedo explicar, me dio una sensación muy fea. Vamos a ver ahora una reconstrucción que se hizo del momento en el que todos los niños fueron caminando hasta el Naranjal. La reconstrucción se hizo con los niños que fueron. Ellos tenían que ir explicando qué hicieron, qué pasó ese día, más o menos lo que se acordaban. Se tenía la idea hasta ese momento de que Loan había ido con todos hasta el Naranjal y en algún momento se separó de todos los demás para nunca más volver. Pero en un momento, una de las niñas, me confundí, no fue un niño, fue una niña, revela algo demasiado impactante. Y que no sé cómo no se siguió hablando de esto más adelante en relación a este caso. Pero bueno, vamos a ver el video y después lo comentamos.
¿Y dónde termina la nena al final? Y acá ya estaba Loan con ustedes. Lo primero no veo con nosotros, lo segundo sí. Ahí escucharon lo que dijo el nene o la nena. Bueno, no sé muy bien quién lo dice. Yo siento que le dice más el nene. Pero bueno, sé que le escuchan el audio duplicado. Lo tengo que dejar así por temas de copyright. Pero lo que dijo ahí fue que Loan no fue con ellos hasta el Naranjal. Que al principio sí, pero después no. O sea que no fue que desde el Naranjal lo sustrajeron. Lo apartaron, lo alejaron y se lo llevaron. Se lo llevaron en el camino al Naranjal. No lo dejaron llegar ahí. Al menos eso según lo que cuenta este niño. Pero ¿a quién le podemos creer más que a un niño? O sea, ellos que no tienen otras intenciones. Lo más probable es que esté diciendo la verdad. Más que nada en ese momento todavía no estaban por ahí tan manipulados quizás por adultos y eso. Siento que puede ser muy cierto lo que dice el nene. ¿Qué dijo? No vino con nosotros, Loan. Los segundos sí, a ese punto. Mirá. ¿Ves? Mirá dónde termina. Mirá de qué se agarra la nena, Mirá. No, acá es donde él se... Bueno, ahí venía el alambrado. Se agarraba y se quedaba hasta ahí llegaba, no podía caminar más. Ahora, la pregunta es, vos pasás, es un lugar que está aislado, camino rural. Alguien se mete con una camioneta 4x4 ahí. No llegas ahí, ¿Y hasta dónde llegó? Porque digo, ¿nadie vio la camioneta? Imagínate llegar al... ¿Nadie vio la camioneta? Tranquilamente nadie pudo haberla visto. O sea, existe esa posibilidad. Sí, pero va hasta mitad de camino, donde hay una tranquera y sí o sí tenés que caminar. Después lo tenés que cargar. 200 metros, claro. Esos últimos 200 metros, entre la tranquera, hasta donde pudo haber llegado la camioneta, y el último punto, puede ser Benítez. Bueno, y acá se refuerza lo que dijeron los nenes acá, que dijeron Loan nunca vino con Los últimos 200 metros, entre tenés que caminar. Después lo tenés que cargar. 200 metros, claro. Esos últimos 200 metros, entre la tranquera, hasta donde pudo haber llegado la camioneta, y el último punto, puede ser Benítez. Bueno, y acá ¿nadie vio la camioneta? Tranquilamente nadie pudo haberla visto. O sea, existe esa posibilidad. Sí, pero va hasta mitad de camino, donde hay una tranquera y sí o sí tenés que caminar. Después lo tenés que cargar. 200 metros, claro. Esos últimos 200 metros, entre la tranquera, hasta donde pudo haber llegado la camioneta, y el último punto, puede ser Benítez. Bueno, y acá se refuerza lo que dijeron los... Acá dijeron Loan nunca vino con nosotros. Ahora, y una más que estoy pensando. Benítez es el tío. A tu tío no le estás gritando que te agarra. Claro, tenés confianza. Vamos a ver a papá, el caballo está suelto. Sí. Porque había dicho... Claro, lo que dicen ahí es como que hay un espacio entre ese camino hacia el Naranjal donde no se puede ingresar con vehículos. Entonces alguien tuvo que haberse llevado a Loan hasta donde estaban Pérez y Callaba con la camioneta. Se piensa que esa persona fue Benítez, su propio tío, el marido de la Odelina. Y también se comentaba un poco esto de que, claro, era el tío de Loan, todo el padre de Loan, que él no tenía una relación, un vínculo con su sobrino, pero lo conocía, o sea, digamos, no era un absoluto desconocido para Loan, como para que él se asuste o algo así, no. O sea, él le podía haber dicho, vení conmigo, vamos a ver tal cosa, no sé qué, y lo agarró y se lo llevó. Es así, y se lo acercó a Pérez y Callaba. No sé si lo habrán dormido, como les dije, o se lo habrá dormido en ese momento Benítez. Ay, no sé, es que no me quiero ni imaginar porque todo me parece horrendo, pero tiene bastante sentido, creo yo, el plan. Y no sé si les pasó, pero al menos a mí escuchar a esos nenes contando eso de Loan, como que no sé, les digo, me hizo entrar como un frío así, una cosa de decir, ay Dios, o sea, qué horror, o sea, no sé, no es como que me imagino esa situación de Loan caminando sin saber lo que le esperaba, yendo con toda su inocencia del mundo, y le tendieron una trampa tan asquerosa, tan vil. Y adultos, ¿qué va a hacer un niño con adultos? Es obvio que lo más vulnerable que existe. Y estos infelices enfermos no les importó nada. O sea, es como que todo eso son como muchos pensamientos que se me vienen así como rápido y me generan como un frío interno. Que no, o sea, no sé, no lo puedo creer. Al menos digo, bueno, al menos esta gente está presa, pero yo espero que en serio se haga justicia por Loan. Lo ideal sería que aparezca, obvio. Lo veo muy difícil, ese es el problema. Entonces, lo ideal sería que al menos se haga justicia. Es como que yo deseo ver a esta gente pudriéndose de por vida, quisiera. Ya sé que no va a suceder, pero
Me gustaría verlos pudriéndose de por vida en la cárcel, pasándola mal, porque no me den el camino fácil, no. Quiero que la pasen mal toda su vida en la cárcel, y eso me gustaría. Así que bueno, por acá llegamos con el capítulo de hoy de esta serie que estamos haciendo del caso de Loan.